Estamos de vuelta, gracias y avanzamos. Para cerrar, tengo el gusto de saludar y continuar con el análisis a nuestro compañero analista de Mega Noticias, Juan María Naveja. ¿Cómo estás, Juan María? Te saludo con gusto. Buenas tardes. El gusto es mío. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias TVC. Oye, Juan María, pues el país, el México rojo, la ley de la plata y el plomo, parece ser que es lo que sigue imperando y no hay manera, Juan María, no hay manera, parece. Lamentablemente, Gabriel, lo que sigue predominando es el crecimiento. Si algo está creciendo y se está diversificando, es el crimen. Mira, ahorita que ya estábamos analizando el tema, recordaba yo que por allá por los 70s y 80s estaban los militares con la Operación Cóndor, y era porque pues se estaba tratando de abatir la siembra de marihuana, y obviamente después vino la de amapola. Y esto fue durante algún tiempo en que éramos productores de la materia prima, posteriormente fuimos consumidores y ahora estamos envueltos en un relajo. Pero si analizamos, Gabriel, hay estados de la República que no han cambiado, en su vocacionamiento, por ponerles un nombre. Por ejemplo, Sí. Sinaloa como un estado en donde se arraigaron, bueno, pues desde Miguel Ángel Félix Gallardo como el líder del cártel de Sinaloa, junto con Don Neto y Caro Quintero. Luego vinieron los casos que son el Mayo Zambada, que así es, que vino el Mayo, pues hasta la fecha sigue tan vigente. Nunca supimos cuál fue la suerte de algunos más, del Güero Palma y desde luego después el Chapo Guzmán. Pero otros destinos, por ejemplo, como Jalisco, que se convirtió en una especie de refugio familiar de Sinaloa para poder albergar a las familias de estos grupos. Pero luego lo que sucedió en el Golfo, con el Señor de los Cielos, con Amado Carrillo, y la forma en que el Cártel del Norte se fue diversificando. Y desde entonces, toda la zona de Chihuahua, de Tamaulipas, ha continuado con todo esto. Y luego estados que han tenido aperturas momentáneas, por ejemplo Morelos, con los Beltrán Leiva, incluso con el mismo Señor de los Cielos. Guerrero con la particularidad de la producción de la amapola. Y luego estados que han tenido una significación también vinculados con el crimen, como Durango, por la presencia del Chapo Guzmán. En Colima, en donde Esparragosa tuvo algún tiempo también teniendo su presencia. Pero estamos hablando allí de narcotráfico, Gabriel, y no perdamos de vista lo que ha sucedido con otros crímenes. Por ejemplo, el secuestro, que va y viene. Yo escuchaba las críticas, las quejas de la señora Isabel Miranda de Wallace con respecto a la poca seriedad con que se está combatiendo el secuestro. Y en esto, pues recordarás, Gabriel, el Mochaorejas, que fue quien causó un pánico generalizado durante algún tiempo en que se estuvo presentando este problema. Pero luego, ¿qué te parece uno de los delitos más frecuentes y más redituables para el crimen, que es el robo de automóviles y de partes de automóviles? Y esto tú puedes ver en Ciudad de México, una zona como la colonia Morelos, en donde se compra y vende las partes de automóviles sin que pase nada. La calle 5 de Febrero de Guadalajara, otro tanto. En Monterrey, no recuerdo cómo se llama la zona, pero otro tanto. Y estamos hablando de lo que le significa al bolsillo de las personas que tienen que pagar un espejo retrovisor, a veces hasta la parrilla, no sé, todo esto, Gabriel, que está significando cómo se ha venido diversificando el crimen. Y lo que ahora nos estamos temiendo, Gabriel, que es con esta crisis económica, que regresemos a un tipo de robo hormiga. El robo que se da en las tienditas, el robo que se da en los supermercados, en las farmacias, nuevamente el robo a casas habitación, el asalto callejero, que no va únicamente con los celulares, sino que va hasta con los que te piden la cartera o te exigen la cartera. Y luego el que es como el desquite, aquel que va y que te raya el coche con la moneda o con la llave. ¿Por qué? Pues porque trae una bronca personal. Entonces, fíjate cómo estamos diversificados, y en todo esto a veces nos dicen, ya se resolvieron problemas. Estaba yo pensando la semana pasada lo que ocurre en Michoacán, Gabriel.
suponíamos que ya los caballeros templarios no existían. Y resulta que en Aguililla, la semana pasada, nos dicen que el problema es que se están disputando el terreno el Cártel Jalisco Nueva Generación, los caballeros templarios, y sorprendámonos, la familia michoacana. Pues ¿qué no se supone que ya habían desaparecido estos grupos? Y bueno, pues ahí es donde estamos viendo. ¿Te acuerdas que decían, ya desaparecieron? Sí, desaparecieron porque sus líderes, unos muertos, otros en la cárcel, y lamentablemente, en medio de todo esto, tenemos ahora que está tan de moda el Poder Judicial, un Poder Judicial bastante deficiente por todo, entre la corrupción, entre el pánico, entre todo esto que representa. Y luego cerraría diciéndote con uno de los daños más severos para el pequeño negociante, que es el pago de piso, Gabriel. Esto es de las cosas más lamentables. ¿Por qué? Pues porque a la tiendita que le piden los 1,000, los 2,000 pesos, o al empresario que ya le piden 50,000, 100,000 pesos mensuales, y que si no los pagan, pues van y les dan una refriega al establecimiento, le secuestran a alguno de los miembros de la familia, y mira toda la gama que estamos hablando y que representa que no se ha logrado un combate contra el crimen. Y si quieres, pues lo ponemos en cifras, mi estimado Gabriel, porque pues estamos hablando de cerca de 40,000 muertos en el gobierno de López Obrador, Gabriel. Sí, por cifras no paramos, Juan María, pero ahí está lo que se presentó el día de hoy. De pronto lo quieren medio acomodar para que no se escuche tan fuerte. Yo regreso a lo de Michoacán y en la comunidad de Aguililla. Y vaya, a mí me dejó frío cuando escuché que utilizaban ya drones para lanzar explosivos. Es decir, estamos viendo un nivel y capacidad de fuego que ya está rayando en la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, quisiéramos que fuera, es nuestra realidad, Juan María. ¿Escuchaste, Gabriel, en los cortos que transmitió Mega Noticias a los detenidos en la colonia Chapalita de Guadalajara, que uno de los policías decían, están mejor armados que nosotros? Se le cuela la voz a uno de los policías diciendo esto. Y te acuerdas que también, para seguir en Michoacán, Gabriel, el caso en que traían un arma para derribar helicópteros. O sea, a ese grado hemos llegado. Así es, que fue la misma que utilizaron contra García Harfuch, ahora que tuvo este ataque en la Ciudad de México. Y mira, terminaría diciéndote cómo lamentablemente avanzamos en algunas zonas y luego vamos para atrás. Tijuana, se había logrado sanear mucho esta ciudad, llegó un momento en que tú podías ir tranquilamente a hacer actividades. De hecho, Tijuana es una ciudad muy próspera, en donde se hacen negocios en forma. Y luego Ciudad Juárez, que también se había logrado una limpia después de aquello de Salvaca, recuerdas, con Calderón, y que posteriormente vino una baja en Ciudad Juárez. Otra vez, esta ciudad tan importante por el influjo que tiene con El Paso, Texas, está plagada de situaciones lamentables. Es decir, pues lamentablemente estamos viendo un crimen avasallador que no lo paramos pues prácticamente con nada. Muy complicado. Y ahora sí que frente a las balas, ¿qué se puede hacer? Pues muchísimas gracias, Juan María, gracias por este análisis. Al contrario, un placer saludarte, Gabriel, y a la audiencia de Mega Noticias. Como siempre, también un placer.